¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos Judiciales. Los saluda su amigo Caleb Rodríguez. El día de hoy estamos con un tema importantísimo. Vamos a hablar del tema de los derechos del trabajo. Y para ello nos acompaña, un personaje y un gran amigo, el licenciado Rogelio Alanís. Viene de Littler, México, un despacho destinado a asuntos laborales. Y Rogelio, sin más preámbulo, para platicar del tema de derechos laborales, primero me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, a qué te dedicas, de qué se trata Littler, cómo funciona esto. Platícanos. Muchas gracias, Caleb. Gracias por la invitación. Este tema que se nos hace tan importante, en lo personal me apasiona, el derecho del trabajo, una de las garantías consagradas como de derechos humanos y que, México en muchos temas ha sido pionero, en otros hemos visto que ha ido avanzando conforme pasa el tiempo. En Littler nos especializamos únicamente al derecho del trabajo y de la seguridad social de forma internacional y con ese tema que es tan amplio, a veces escuchan derecho del trabajo y no logramos realmente obtener la profundidad que es el tema y lo importante y relevante que puede ser, no nada más para trabajadores y patrones, que son los factores de la producción, sino para toda la gente que está también detrás de todo ello, todas las personas que están en las áreas de servicios, de productos, todo lo que hay detrás para que tú puedas recibir en tu casa un producto o un servicio, que es lo más importante, obviamente, el trabajo, ¿no? La persona que estuvo detrás de todo el proceso. Entonces, ese tema considero que es muy especial, no nada más para abogados, no nada más para las personas que están detrás de los temas jurídicos del trabajo, sino a nivel social, es un tema muy importante. Y te agradezco mucho la invitación. Actualmente México está sufriendo algunos cambios porque el derecho del trabajo se mueve, es un derecho muy vivo y lo sabemos porque existen organizaciones internacionales como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que velan porque estemos avanzando en temas de igualdad, en temas de no discriminación, no acoso, lugares de trabajo que sean agradables, factores de producción, que eso permite que los países crezcan. Entonces, no es nada más los conflictos entre trabajadores y patrones, sino cómo se puede hacer para realmente ayudar o impulsar los factores de producción y permitan que México crezca. Así es. Y a toda nuestra audiencia les recordamos que el tema del derecho del trabajo, al menos en la academia, nos lo explican como una cuestión aparte. No es ni público ni privado, como lo podría ser el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, bancario, inmensidad de derechos, es el derecho social. Claro. El derecho social porque como tú adecuadamente lo has explicado y ustedes tienen esa misma sensibilidad, estoy seguro, es un tema del trabajo, es un tema tan variado que realmente sí nos involucra a todos, no únicamente a trabajadores y patrones, y pusiste el punto sobre la I, cuando, estamos hablando de una posibilidad para que las naciones crezcan o al mismo tiempo si no tienen un buen... digamos que una estructura de trabajo bien establecida es uno de los principales problemas del progreso. Correcto. Entonces, todos estos temas se vuelven importantísimos y en relación a ello, primeramente darte la bienvenida, presentarle a nuestra audiencia al licenciado Rogelio Alanís y empezar a hablar de estos temas. Rogelio, esta importancia del trabajo, ¿cómo la vemos nosotros manifestada de manera más directa a los trabajadores? ¿A qué se refiere o qué es lo que protege la Ley Federal del Trabajo particularmente? Mira, realmente el derecho del trabajo está orientado más que a proteger al trabajador en equilibrar los factores de producción. Y eso es uno de los principales motivos por los que existe la Ley Federal del Trabajo en México. A diferencia de otros países u otras jurisdicciones, en México nuestra legislación en la materia es a nivel federal, es decir, las mismas reglas que aplican en Baja California, aplican en Mérida a lo largo de la República. Y está orientado a facilitar que patrón, que es el dueño del capital, y los trabajadores, que son el factor que mueve la industria, realmente estén equilibrados. No nada más proteger a uno, sino realmente equilibrar las fuerzas. Ahora bien, el derecho del trabajo se siente o lo percibimos como si fuera nada más un asunto de dos partes, patrón y trabajador. Y esta es donde más injerencia tienen el gobierno. Actualmente el organismo encargado de dirimir las controversias en materia de trabajo se llaman juntas de conciliación y arbitraje, que son organismos tripartitos, donde hay un representante de gobierno, un representante del capital y un representante de los trabajadores, que entre los tres intervienen para lograr
aquellas controversias que existan estén solucionadas, no nada más en favor de una de las partes, sino realmente de forma holística, claro, y que se logre esa solución del problema. Principalmente lo que me preguntabas, para los trabajadores, ¿qué significa? Una certeza que en sus trabajos tienen que contar con ciertas condiciones, las cuales son no negociables, son las mínimas que ampara la ley. Segunda, estabilidad en el empleo. México es un país que cuenta con estabilidad en el empleo y que muchas veces estamos, como que se confunde el concepto de, bueno, el patrón siempre tiene la potestad de decir cuándo alguien trabaja y cuándo no, cuándo se acaba el derecho de un trabajador. Siempre está protegido por la ley también para equilibrar eso mismo. Y tercera, los derechos de asociación, que es un tema muy importante que conocemos en México como el sindicalismo. Así es. Y es un tema que México ha sufrido revoluciones de sindicalismo a lo largo de los años que nos llevaron a tener nuestra Ley Federal del Trabajo actual, que es de 1970, está por cumplir 50 años, que para muchos puede ser una ley en algunas porciones obsoleta, si bien ha sido reformado, mayormente en 2012, y últimamente en el 2017 con reformas estructurales a la forma en la que ahora estos organismos, que eran las juntas de conciliación, van a resolver las controversias. Entonces, es el elemento principal, la Ley Federal del Trabajo, como herramienta para que trabajadores y patrones tengan sus derechos salvaguardados y que tengan un organismo que es, entre comillas, de gobierno, pero realmente tripartito, que pueda ayudarlos a resolver las controversias mediante la conciliación o mediante el arbitraje hasta ahora. Así es. Y para poner más claro el panorama, un tema recurrente o una pregunta recurrente es el tema de que si la Ley Federal del Trabajo está siempre, o más bien, corrijo, si el organismo de la protección de los derechos del trabajo, hablando de la ley, de las juntas, están siempre en pro o en favor de una de las partes, es decir, si realmente están parcializadas hacia favorecer, por ejemplo, al patrón o favorecer al trabajador, o si realmente existe una amalgama o un equilibrio entre estas fuerzas. Si tú tomaras la ley, siendo abogado o no, y la lees, la Ley Federal del Trabajo, pudiera parecer que hay algunas partes o que no quedan claras o que están inclinadas hacia uno u otro de los factores. Es cuando entran a activar realmente la función jurisdiccional, pues nuestras tesis aisladas o jurisprudenciales que nos ayudan a mejor interpretar la ley. En estricto sentido, la ley no debiera estar más en favor de alguno de los factores, realmente. En la práctica es una ley muy proteccionista, si la comparamos con otros sistemas jurídicos del mundo. Es una ley muy proteccionista que vela más por proteger el trabajo, no al trabajador, sino realmente esa amalgama, como tú dices, de los factores de producción, que no sea tan fácil que el trabajador se vuelva, discúlpenme la expresión, como un producto desechable, sí, sino más bien realmente la esencia que mueve al trabajo y que ayuda a que el factor del capital, que son los patrones, utilicen esos recursos para generar algo, un servicio, un producto, etc. Entonces la ley protege esa amalgama y no es que proteja nada más el trabajo del trabajador, sino favorece la producción. Hasta antes de 2012, la ley no estaba orientada a la productividad. Tú agarrabas la ley y no veías en ninguna parte que se incentivara o estimulara la productividad de las empresas. Fue hasta el 2012 que se creó incluso o se reformó la comisión mixta encargada de capacitación, adiestramiento y productividad, que realmente dijo, ¿sabes qué? No es nada más proteger el trabajo por protegerlo, por proteger al trabajador que pudiera ser en esta relación que tenga un poquito de desventaja, sino realmente proteger la productividad. Entonces, ya no es nada más protejo el trabajo porque sí, sino porque el fin es elevar la productividad. Y eso México lo está aprendiendo. Está aprendiendo porque hay nuevas modalidades de contratación, hay nuevas formas en las que se puede compensar a un trabajador, existen prestaciones que son las mínimas de ley, pero para efectos fiscales puede haber ciertos beneficios. Entonces, el derecho ha ido revolucionándose, no es un derecho estático, y esto se lleva a través de revoluciones internas o externas en materia de trabajo. La última que vimos y que creo que también es un tema muy importante que podemos tocar es
el Senado de México aprobó el convenio 98 de la OIT y eso es un parteaguas para México en tema de sindicalismo, porque no nada más es el beneficio a los sindicatos que pudiera parecer, sino realmente al derecho de asociación. Y es uno de los pilares para que podamos tener productividad, que realmente el trabajador se sienta apoyado, protegido, representado en sus relaciones contra este factor más grande o más inalcanzable que parece ser, que son los patrones, que es el factor del capital. Claro, y me parece a manera de resumen sobre este primer bloque destacar cuestiones súper interesantes. Estamos hablando del tema de la evolución que ha tenido el trabajo en México. Sabemos que nuestra ley, como tú adecuadamente lo has mencionado, ya va a cumplir casi 50 años. Entonces, hablamos por ahí del año 48, en el 2020 por allá debe de cumplirse los 50 años. Estamos tratando este tema de que el nacimiento de esta ley viene de una revolución obviamente interna, que mucho de lo que traía de esencia era una lucha social respecto a las distinciones que había entre el patrón y el trabajador. Se buscó una manera de que fuera un juego más justo, pero a mí lo que me ha gustado mucho de esta parte introductoria del programa es que nos hemos estado refiriendo al trabajo como el elemento el cual resguarda la ley, no al trabajador, no al patrón, sino que busca que el trabajo sea beneficiado, que el trabajo sea resguardado y por supuesto ese es el elemento a cuidar. En el trabajo participan estas dos fuerzas. Entonces, muy interesante. También el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Actualmente es la autoridad que se encarga de dirimir las diferencias que existen entre patrones, trabajadores o respecto a las condiciones o elementos del empleo. Y esto, obviamente, de acuerdo a las reformas y de lo que nos vas a platicar más adelante, tiene una intención de evolucionar hacia un tribunal, hacia un aspecto judicializable o judicializado. Y bueno, también hablar de los derechos sindicales. Perfecto. Para ello, Rogelio, si nos permites, vamos a hacer solamente un breve corte. Para este breve corte, adelantarles a las personas que están participando con nosotros que vamos a tratar de estos temas, ¿cierto? Excelente, sí, yo creo que es un tema que México se había quedado un poquito atorado, pero el mundo lo ve con buenos ojos y supone bastantes retos muy interesantes. Así es, entonces nosotros estamos dándole ahí un seguimiento entonces a esta actividad global o es algo pura y netamente mexicano. No. México se está más bien adaptando a los cambios que ha habido a lo largo de muchísimos años. El convenio 98 no es novedoso. Para México tal vez lo es, porque es un convenio que tiene muchísimos años y el que muchos países ya son miembro. Es más bien el adherirse a las prácticas internacionales, decir a México, voy a elevar como una potencia de las más fuertes, de las 20 más fuertes del mundo, no tiene los mismos estándares de trabajo que tienen otras potencias. Entonces, ¿cómo México está buscando sobresalir? Pues es ponerse al nivel de protección del trabajo, pero también de los factores de producción que permitan que avance. Entonces, es más bien un reto para México el aprobar o ratificar este convenio que va a llevar a muchos cambios internos, pero también un poquito más de certeza, sobre todo para el tema de relaciones colectivas de trabajo y sindicalismo principalmente. Así es, perfecto, pues está bastante nutrido este programa. Volvemos de pronto, vamos a un breve corte, estamos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, recordándoles que estamos con Rogelio Alanís de Littler México. Muchas gracias, no se lo pierdan. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Les recuerdo que estamos con el licenciado Rogelio Alanís de Littler México, un despacho especializado en materia laboral y en estos esfuerzos del trabajo y de sindicalización. Así que nos explicaba si estábamos en este tema platicando del derecho del trabajo. Estamos en una nueva etapa en México, hemos estado evolucionando por casi 50 años, la Ley Federal del Trabajo se ha ido adecuando. Podemos decir entonces en este punto, contrario a muchos otros, que la sociedad va por delante de la ley. Hemos estado evolucionando la práctica del trabajo, los trabajadores, el patrón y esta, digamos, convivencia que hay entre ellos se ha ido modificando, se ha ido actualizando, modernizando de acuerdo, bueno, a los estándares globales y demás. Sí. Y por ahí la ley se había ido quedando un poquito atrás. Me gustaría que nos platicaras de estos esfuerzos legislativos para poder traer a la modernidad el ambiente de trabajo en México. De acuerdo.
Mira, basta con darse cuenta que la única reforma importante que tiene nuestra ley en casi 50 años fue apenas en el 2012. Ok. No había sufrido cambios realmente estructurales en nuestra Ley Federal del Trabajo, sino hasta el 2012, donde se modificaron, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la sustanciación del proceso, entre comillas, judicial, el procedimiento ordinario en las demandas de trabajadores. Entonces, eso es uno de los cambios que dices, oye, en 40 años, en 42 años, no había sufrido cambios. Estas modificaciones, bueno, son impulsadas o motivadas también por cambios en otras partes del mundo y realmente también por la realidad política que tenemos en México, las diferentes presiones de grupos de interés, como son las cámaras patronales, las cámaras y confederaciones sindicales y realmente la necesidad de modernizar las relaciones de trabajo en México. Ahora, si bien la Ley Federal del Trabajo solo se ha reformado en 2012 de manera importante o de manera extensiva, el año pasado, en febrero, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución, a nuestra Carta Magna, particularmente el artículo 123, apartado A, que habla específicamente de reglamentar las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones en el sector privado. Okay, el apartado A vemos sector privado. Entonces, si tomamos en cuenta que el derecho del trabajo es un derecho fundamental, consagrado por la Constitución, por Carta de las Naciones Unidas, etcétera, nos damos cuenta que la necesidad de realmente tener un documento y una vida laboral actualizada al marco internacional. Entonces, esta última reforma constitucional, yo destaco 3 puntos muy importantes. La primera es la creación de los centros de conciliación, que fíjate, nuestros tribunales actuales dicen juntas de conciliación y arbitraje, pero la función conciliadora muchas veces queda como un requisito a palomear en la sustanciación actual del procedimiento, empezando porque las citas conciliatorias no forman parte de un procedimiento, no son un elemento obligatorio que tengan que agotar para poder demandar un trabajador a un patrón. Entonces, la función que hacen las juntas de conciliación y arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo realmente son insuficientes para desestimar una demanda y realmente llegar a un proceso conciliatorio. Entonces, la Constitución ahora supone que estos centros de conciliación, que van a ser estos nuevos órganos estatales, van a tener la función externa, ya no va a formar parte de las juntas de conciliación, ya no va a formar parte del tribunal, va a ser un organismo descentralizado que va a decir, yo no voy a formar parte del proceso judicial que en su caso se sustancie. Claro. Soy una instancia ajena y obligatoria previo a que se pueda presentar una demanda. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que realmente exista un proceso a conciencia de conciliación. Muchas veces, o muchos de los expedientes que existen en nuestras juntas de conciliación, que tenemos un rezago importante por volumen, se deben a que no se sigue un proceso de conciliación realmente efectivo o realmente minucioso que permita a las partes llegar a un acuerdo. Que siempre el acuerdo va a ser más importante si entre ellas existe la sensación de justicia. Que yo creo que eso es lo que realmente debe velar la ley. Realmente que se imparta justicia a que únicamente se imponga el derecho sobre los hechos y sobre la razón. Entonces, esto es lo primero que se busca. Otra de las cosas muy importantes que nos deja esta reforma del 2017, es la judicialización del proceso laboral. Actualmente, como todos saben, tenemos estos organismos tripartitos, las juntas de conciliación y arbitraje, que no forman parte del Poder Judicial, forman parte del Ejecutivo Estatal de cada estado y las juntas federales que forman parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, se busca con la reforma y que ahora la sustanciación del proceso sea parte del Poder Judicial, que existan funcionarios de carrera, que existan exámenes de admisión, de ascenso y que realmente se profesionalice el sistema. Actualmente tenemos muy buenos funcionarios que han estado en el sistema burocrático por mucho tiempo y son personas que tienen conocimiento práctico. Correcto. No que desconozcan la ley, pero tienen conocimiento práctico del día a día. Lo que se busca ahora es que
los funcionarios que intervengan ahora sí en la impartición de justicia, ya que no logramos una conciliación, sean los más capaces, sean personas probadas que pueden realmente interpretar el derecho con los hechos que muestran las partes. Es correcto. Y se busca un poquito eliminar la discrecionalidad de funcionarios, se buscan ahora sí estos principios procesales, por ejemplo, de celeridad, de economía, sean activados realmente y puedan permitir una impartición de justicia más expedita, que beneficie a ambas partes y que no nada más esté dilatando un proceso por ejemplo, la figura de salarios caídos, porque las juntas de conciliación tienen un proceso que es preponderantemente escrito. Entonces, buscar cómo podemos beneficiar al trabajo, no a alguno de los factores, sino al trabajo. Entonces, esa es otra de las modificaciones. Detecto por ahí que hay un espíritu de mejora, ¿no? En esta reforma constitucional, evidentemente por la importancia, tiene un espíritu de mejora para poder hacer más eficiente el procedimiento. Lo que a mí me gustaría para poder poner un poquito en perspectiva con la gente que está presenciando este programa, para nuestros televidentes, es si nos pudieras dar un ejemplo de los que no hemos estado involucrados en un tema de una disputa laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por la actualidad. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el procedimiento acostumbrado? Sabemos que existe una etapa de mediación en la que puedes arreglar antes de ir a la demanda y posteriormente la demanda, pero puntualmente, ¿qué es lo que podemos esperar el día de hoy en dado caso de que como patrones seamos demandados o como trabajadores tengamos la necesidad de reclamar algún derecho por la vía procesal? Muy bien. Mira, existen muchos tipos de procedimientos. El que conocemos entre un trabajador y un patrón normalmente es el juicio ordinario, donde al día de hoy un juicio ordinario sigue las partes de un procedimiento judicial. Es muy parecido, porque tenemos una primera etapa que en el 2012 se separó, que era una audiencia trifásica. En una misma audiencia tenías tres partes. Era conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de admisión de pruebas. En una primera audiencia ya tenías esta función triple que era realmente no era a lo mejor tan efectiva para sustanciar el proceso. Entonces ahora tenemos como primera audiencia conciliación. Es lo primerito. Lo primero que va a buscar también las juntas de conciliación es, ok, si tuviste a lo mejor un procedimiento conciliatorio previo ante la Procuraduría, ante la conciliación administrativa, no se llega a un arreglo. Llega la primera audiencia, ahora sí, parte del procedimiento, buscar que las partes concilien. Okay. Pero realmente, aunque esté en el nombre de la audiencia, aunque esté en el espíritu de la ley, en la práctica no se busca realmente. Muchas veces los funcionarios limitan a preguntar, ¿tienen un arreglo las partes? No. Si es que comparecen ambas, claro. Si es que tenemos la suerte de que comparezcan ambas. Entonces, se cierra inmediatamente la etapa de conciliación y nos vamos a demanda y excepciones, que es donde el actor puede ratificar o modificar su demanda, su escrito inicial, y donde la contraparte, los patrones, dan contestación y oponen las excepciones y defensas propias que tengan para el caso en particular. Normalmente esas audiencias, antes de la reforma, se diferían sin un límite, se dilataba el proceso. Okay. Con la reforma del 2012, que se modifica por primera vez, el procedimiento se limitó a una sola ocasión que puedan diferir las partes, por pláticas conciliatorias, por buscar un arreglo, etc. Y de ahí, ya que se plantea la litis sobre la cual va a versar el juicio, sigue la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, que es una audiencia en la cual ambas partes ofrecen pruebas, objetan las de su contrario, etc. Y la Junta admite o desecha según sea la naturaleza de cada una de las pruebas. Pero en una sola audiencia la Junta tiene que escuchar ambas partes para recibir pruebas, valorar las objeciones que pueda tener cada uno y bueno, ahora sí, muchas veces en la misma audiencia se termina con un acuerdo de pruebas que señala fecha y hora para el desahogo de cada una, según su naturaleza, o dos, se reserva y posteriormente publica el acuerdo, ¿no? En el cual se están admitiendo o rechazando las pruebas por su función, por su relevancia, por su legalidad incluso. Y bueno, entonces ese procedimiento
de desahogar las pruebas puede ser un poquito tardado, porque a lo mejor vas a tener las pruebas confesionales a cargo de la parte actora, y a lo mejor una persona tiene un certificado de incapacidad o a lo mejor tiene un certificado médico, en las testimoniales no se practicó bien la notificación del testigo, etc. Entonces, es un proceso que es preponderantemente escrito. Okay. Si bien tenemos estas audiencias de pruebas confesional y testimonial, su desahogo es, si bien es oral, todo lo que se siente es escrito. No existe un registro de voz, un registro de video que pueda realmente ayudar a conservar un expediente electrónico. Claro. Aunque la mayoría de las juntas ya tienen un expediente digitalizado, de casi todos los expedientes que existen, es preponderantemente escrito. Y eso hace que el proceso se dilate. Entonces, lo que buscamos o lo que busca la reforma del 2017 es, vamos a tratar de quitar los menos asuntos que no sean relevantes o que no tengan un motivo de ser mediante la conciliación. Ahora claro, sí. efectiva. Exacto, pero ahora sí, hacerlo parte obligatorio. Claro. Una conciliación obligatoria que realmente permita a las partes sentarse, buscar una solución al conflicto entre ellas con un conciliador que va a ser ajeno al procedimiento, porque muchas veces el mismo que es la junta que conoce de la conciliación, conoce del procedimiento, y no hay realmente una diferenciación entre estas dos opciones. Y una de las ventajas que va a tener es que lo que puedan manifestar las partes en esta primera audiencia de conciliación puede ser utilizado en el procedimiento. Diferencia a lo que está sucediendo en este momento. Actualmente, exactamente, porque si tú ahorita tienes una cita conciliatoria, como no es un procedimiento judicial, el trabajador puede decir que va a manifestar que cierta persona, por ejemplo, lo tenía en condiciones de trabajo que son inhumanas. Claro. ¿No? Entonces, para presionar un poquito la parte conciliadora. Pero después llega el procedimiento, llega la primera audiencia, y el escrito inicial de demanda no contiene acusación alguna en ese sentido, o viceversa. Entonces, ahora, con lo que se busca con las reformas, que no se pueda variar sustancialmente lo que se dijo en la audiencia de conciliación previa a lo que se dice en el procedimiento, que no se varíe, que realmente exista una declaración veraz desde el primer acercamiento que tenga el trabajador. Una, para asegurarle una correcta defensa de sus derechos, y dos, para evitar manipulación también, nada más por dilatar el procedimiento. Excelente. Bueno, y para la audiencia es así como hemos estado descubriendo esta evolución que tiene el derecho del trabajo. Estamos hablando de la reforma del 2017 en la que se busca cambiar el procedimiento de la manera tradicional como se ha estado siguiendo, que es por medio de el Ejecutivo a través de las juntas de conciliación y arbitraje, judicializar el tema de la justicia laboral y al mismo tiempo hacer este centro de conciliación como una verdadera etapa efectiva dentro del procedimiento. Así que no se separen de sus televisores, estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, solamente en un momento más. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de traerles a ustedes que están desde sus casas viendo este programa, desde su oficina, desde su trabajo, temas importantísimos de cultura de la legalidad, y hoy, bueno, platicando un tema que nos interesa a todos como es el derecho del trabajo. Estamos hablando de esta intención legislativa, asimismo una intención global, de llevar la justicia laboral hacia un tema más moderno. Hemos estado viendo en la evolución de otros sistemas de justicia, estamos hablando del sistema penal, del sistema civil, mercantil y demás, que todos han estado sufriendo cambios, es decir, apuntan hacia una justicia que es más ágil, más efectiva, más justa, que permite verdaderamente una comunicación entre las partes y que verdaderamente puedan llegar a arreglos que apunten hacia la justicia. Yo creo que este aspecto de buscar la justicia, Rogelio, y si estás de acuerdo o desacuerdo, me gustaría que tengamos tu opinión, es que el Estado pueda asimismo intervenir en poner las reglas del juego, de decir, bueno, si llega a haber alguna diferencia entre ustedes, yo les aseguro que aquí van a tener una sala de audiencias, un centro de conciliación en la que puedan presentar sus problemas, y si en algún momento durante el procedimiento llega a haber algún arreglo, bueno,
listo, ¿no? Se hizo justicia porque ambas partes están llegando a algo voluntario y de no ser así habrá una sentencia que fundada en derecho pueda distinguir quién tenía la verdad legal o cuál derecho fue afectado y de qué manera se repararía. En este aspecto de la justicia laboral, de lo que nos ha estado comentando la reforma del 2017 que vino a complementar una reforma procesal que hubo en el 2012, la del 2017 busca esta esencia, ¿no? Dar una certeza y una seguridad jurídica a las partes de manera de que puedan dirimir sus controversias de la forma más efectiva. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Cómo ves que va evolucionando? ¿Cuáles van a ser los retos de esta implementación? Lo vimos en otros sistemas. Bueno, cambiar del sistema tradicional al sistema acusatorio en lo penal fue un reto macro. Se tardaron años y más las instituciones. ¿Qué opinión te merece al respecto? Mira, tratamos un tema tan importante, y no que los otros no lo sean, pero la justicia social guarda un escalón un poquito más importante en la agenda política de los países, porque a fin de cuentas generan estabilidad. Sí. O la sensación de estabilidad, a la par con temas de seguridad, tema de política internacional. Yo creo que el derecho del trabajo tiene realmente una agenda muy importante para México y se ha vuelto como tal. El último punto y el muy relevante en esta reforma a la Constitución tiene que ver básicamente con eso, con el tema de la protección social del trabajo y el derecho de asociación. ¿Qué significa esto? La libertad de los trabajadores para poder constituir o formar parte de un sindicato y que el sindicato los represente. Eso también genera un reto muy importante porque México es un país altamente sindicalizado con una función sindical intermitente. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes bandos en México. Tenemos sindicatos que son muy radicales, con mucha actividad, con mucha injerencia en los centros de trabajo, y tenemos, por el contrario, sindicatos que a lo mejor fueron formados por patrones, que están siendo financiados por patrones para mantenernos controlados, para evitar un emplazamiento a huelga o a titularidad. Entonces tenemos dos grandes grupos de sindicatos que están impidiendo que exista realmente una representación colectiva. Entonces la Constitución vino a ponerle un alto a eso. Dijo, ni el que es muy radical ahora puede emplazar a huelga sin demostrar que tiene representación de los trabajadores. Antes era muy sencillo. Agarraban un sindicato, el padrón de patrones, lo cotejaba con la Junta de Conciliación y decía, mira, esta empresa no tiene un sindicato, no tiene un contrato colectivo. Emplazaban a huelga y de entrada, con la fuerza que tienen los sindicatos grandes, pueden parar una operación, bloquear las entradas, impedir el funcionamiento, y los trabajadores normalmente se aliaban con ellos, ¿no? Mientras no sabían qué estaba pasando. Y los patrones se veían obligados a ajustarse a las pretensiones del sindicato. Claro. Que estuvieran fundadas en derecho o no era distinto, porque ya teníamos que era un sindicato muy radical y agresivo. Claro, y hemos visto que el derecho y la justicia no son lo mismo, parten de la misma esencia, pero lo que es legal, como podría ser hacer esta actividad de juntar una cantidad de trabajadores para darse como sindicato y después parar las operaciones por un emplazamiento a huelga, es legal porque está, bueno, en la norma, pero al mismo tiempo no era justo, ¿no? Claro. Ahora, la ley contempla las reglas para que una huelga sea legal o existente, y tiene que tener muchas cosas, que no puede haber disturbios, que no puede haber violencia, que tiene que estar fundada, etc. Pero la ley fue más allá de eso con la reforma constitucional, y es con lo que vamos a enlazar con el siguiente tema que se me hace muy importante. Y estos sindicatos que son financiados por patrones y que son, entre comillas, manejados, pues realmente no tienen representación con los trabajadores, no saben a lo mejor que existe un sindicato que está en sus empresas, no fungen como contrapeso con el patrón. Entonces, también se les puso un candado a estos mediante el convenio 98, que es que México acaba de ratificar apenas hace 2 semanas, donde es un convenio internacional, es decir, tiene jerarquía de un tratado internacional, y en el cual México se compromete a tratar de eliminar estas prácticas de los sindicatos muy agresivos y de los sindicatos muy laxos o fundados o financiados por patrones, porque estos dos no representan realmente
la representatividad de los trabajadores frente al patrón. Claro, y ha generado un debate importante en México, la cuestión del sindicalismo. Claro. Y la mayoría de los agentes que están en contra del sindicalismo mexicano se basan en estas experiencias que han tenido de la falta de representación y de los sindicatos utilizados para fines diversos a la representación del trabajador. Pero desde mi perspectiva, el sindicato tiene una actividad muy importante. Sabemos que su actividad es, si bien es cierto hacer una representación de los trabajadores, me parece que es generar una comunicación efectiva hacia los patrones, hacer verdaderamente una amalgama de todas las opiniones o todas las necesidades que puedan llegar a tener los trabajadores de cierto lugar de trabajo, de cierta área o inclusive hasta una profesión, hombre, tan variados que son los sindicatos, y poder llevar esta representación tanto legal como social hacia el respeto de los derechos de los mismos trabajadores. Entonces, los sindicatos son buenos en este sentido. Desafortunadamente, en México el sindicalismo se ha visto mermado o manchado con este tipo de opiniones que, bueno, están fundadas en hechos, ¿no? Pero no necesariamente eran buenas acciones, que me imagino que ya van a estar reguladas con este convenio 98 de la OIT. Y para resaltar, la OIT es la... Organización Internacional del Trabajo. Perfecto, ok. Ahora, como comentaste algo muy importante, ¿los sindicatos o el sindicalismo es bueno o es malo? En esencia es bueno. Los sindicatos en esencia son buenos. Por ley o por definición de ley, el sindicato es aquella agrupación, porque hay sindicatos de trabajadores y de patrones. El sindicato de trabajadores, su función o su razón de ser es estudiar y mejorar las condiciones de trabajo de sus agremiados, de la clase trabajadora. Muy bien. Realmente, si sigues la esencia y el espíritu de qué significa un sindicato, están orientados a estudiar las condiciones de trabajo y mejorarlas para realmente que exista una armonía entre trabajadores y patrones. Evidentemente, sería inviable que cada trabajador negociara con un patrón las condiciones de trabajo, empezando porque tenemos que seguir el principio de igualdad. Así es, No trabajo igual, salario igual. Exacto, no puedes negociar con 3 operadores del mismo puesto distintas cosas y además sería inviable hacerlo con cada uno. Imagínate las plantas que tienen 300 o más trabajadores, pues sería inviable, ¿no? Entonces los sindicatos dicen, yo me encargo de representarlos. Y la distorsión que existe en el concepto o en la práctica es lo que ha orientado estas reformas. Y no quiero decir que México estuvo orillado, pero realmente estuvo necesitado de ratificar el convenio 98 como un compromiso internacional. Además de en el interior, que realmente se tiene que poner en práctica cuando entre en vigor, es realmente decirle al mundo, México está a la vanguardia y México está cumpliendo con los estándares que se esperan de países desarrollados o en vías de serlo. Porque de nada sirve que México tenga a lo mejor, por decirte un ejemplo, al hombre más rico del mundo o al hombre el que está en el top 5, si eso hay un bloque de desigualdad muy importante y la producción se ve mermada o se ve truncada porque no existe la representación, porque existen prácticas opuestas, diametrales entre ambos factores, eso no permite que realmente se busque el mejoramiento de la clase trabajadora y la productividad. Entonces, eso es lo que México está buscando. Una, con la reforma del año pasado, que en términos de ley debió haber entrado en vigor en febrero de este año. Así es. Pero bueno, existen todavía proyectos, una para la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y ya hay proyectos que son proyectos estatales, porque cada estado en México va a tener su propia ley para regular los centros de conciliación. Ojo, estas leyes no van a versar sobre temas sustantivos, sobre temas de derechos, sobre temas de procedimientos, sino más bien la forma en la que se han de desahogar estas conciliaciones. Eso si lo sumamos a que ahora ya no van a ser jurisdicciones estatales o locales las que vean asuntos sindicales o colectivos. Se va todo a concentrar en un organismo federal que va a velar ahora sí y analizar todas las relaciones colectivas, y eso dota de certeza y seguridad a ambas partes de que realmente cuando existe un procedimiento colectivo es porque está siendo salvaguardado y supervisado por este órgano y no está siendo producto de prácticas locales. Así es. Y lo que se busca es que, una, se cumpla con las reformas a la Constitución, 2, la entrada en vigor del convenio 98, que va a ser 12 meses posteriores a la publicación en el DOF,
y el registro que se haga en la oficina de la Haya de este instrumento. Y 3, que realmente exista protección a estos 2 instrumentos que son muy importantes. Y todavía nos queda pendiente la reforma a la ley, que yo creo que es también muy importante porque está en la Constitución, está en el convenio, nos falta ahora hacerlo en este cuerpo legislativo que va a estar fungiendo en todo México. La ley te refieres a la Ley Federal del Trabajo, así como todas las accesorias que giran alrededor del tema del trabajo, ¿no? Correcto. Estamos hablando de previsión social, de trabajo, de reglamentos. Las locales van orientadas a la función conciliadora. Seguiremos teniendo una ley federal que va a proporcionar tanto derechos y obligaciones de las partes como el procedimiento. Okay. Esa no va a cambiar. Lo que sí tendremos local es las formas de desahogar estas instancias conciliadoras que van a ser en los centros de conciliación. Y aunado a esto, obviamente la judicialización, es decir, desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para transformarse realmente en un órgano judicial que permita que el procedimiento se lleve a la luz y con el curso muy parecido a los demás que existen ahorita en el Poder Judicial. Claro, pues excelente, y de esta manera hemos estado revisando cómo es que se ha progresado en México en cuestión del trabajo. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente un país y un ente competitivo en esta cuestión. Es algo que nos beneficia a todos. Hemos estado estudiando cómo tanto todas las partes que trabajan dentro de una productividad, es decir, dentro del producto del trabajo, se van a ver beneficiadas con estas cuestiones. Me gustaría que regresáramos al siguiente bloque para hacer unas breves reseñas respecto a este tema de la Organización Internacional del Trabajo y cómo el Convenio 98, que ya fue ratificado por México, sigue beneficiando o va a apuntar a beneficiar todo lo que es la productividad y el esfuerzo de los mexicanos en cuanto al trabajo, y al mismo tiempo continuar con temas relacionados con derecho del trabajo. Así que estamos con el licenciado Rogelio Alanís, de Littler México. Por favor, no se separen de sus televisores, volvemos en un momento. Estamos en Canal 28, la televisión inteligente. Y es así que estamos de vuelta, así de pronto estamos de vuelta en Diálogos Judiciales de Canal 28, la televisión inteligente, recordándoles que estamos con el licenciado Rogelio Alanís de Littler México y estábamos conversando un tema muy importante, muy interesante también, de esta evolución que ha tenido el trabajo en México, tanto la norma y nos estamos dedicando en el último bloque a hablar sobre el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Les recomiendo que le echen un ojo, está en internet. Tan fácil como buscar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así lo hice yo, esa fue la búsqueda que realicé y me di cuenta que es brevísimo, Rogelio, pero si nos pudieras explicar la importancia y el trasfondo que tiene esta ratificación por parte del gobierno mexicano, del Senado mexicano, a este convenio. De acuerdo, como bien comentas, es un documento que el texto es muy breve, es una lectura incluso muy sencilla, sí, pero el trasfondo que tiene creo que cayó en el mejor momento para México porque hace 2 años nuestro secretario del Trabajo, entonces era Alfonso Navarrete, se reunió con gente de la OIT que vino a no cuestionar, sino más bien invitar a México de una forma un poquito más insistente a formar parte del convenio, porque se estaba quedando un poco atrás. Y esto es el resultado de las preocupaciones del capital internacional, incluso también de trabajadores, donde existen sindicatos en México muy activos, muy agresivos, que estaban impidiendo que se desarrollaran las relaciones de trabajo de forma adecuada. Y 2, a la reforma a la Constitución del año pasado. Ambos instrumentos caen casi al mismo tiempo, con diferencia de 1 año tal vez, en cuanto a su aplicación en México, para que realmente se ponga atención al tema tan importante que es el asunto colectivo o el sindicalismo en México. El Convenio 98 prácticamente lo que dice es que los patrones no pueden tener injerencia con la vida sindical de los trabajadores. Así es. Es decir, no pueden limitar que un trabajador se una a un sindicato o que renuncie a él, o no pueden condicionar la permanencia en el trabajo con la permanencia en un sindicato, que hasta antes del 2012 existían las cláusulas de separación. ¿Qué significa esto para la gente que nos está viendo? Que un patrón y un sindicato podían pactar que si un trabajador dejaba de ser miembro del sindicato o era expulsado,
el patrón quedaba obligado a despedirlo sin mediar una indemnización. Entonces, este tipo de cláusulas se eliminaron por ser contrarias a la libertad sindical. Y pues bueno, ese es uno de los primeros esfuerzos que hizo México por llevar al sindicalismo realmente a una representación y a una elección libre del trabajador. Otro de los factores muy importantes que menciona este convenio es, además de la no tener injerencia en que un trabajador pueda formar parte o no, es que el patrón no pueda crear o financiar sindicatos con el objeto de tenerlos bajo su control o de su lado, porque eso realmente rompe el espíritu y la necesidad de tener un sindicato. Si un patrón funda un sindicato, lo sostiene económicamente, como para tenerlo para escudo y que otros sindicatos no puedan emplazar, realmente no cumple su función. El sindicato no está realmente representando a los trabajadores. Ahora bien, hemos escuchado a muchos patrones tras la luz de la noticia de la ratificación de México que están preocupados. Dice, ¿qué voy a hacer si mi contrato colectivo actual es con un sindicato de estos considerados muy laxos y mis trabajadores no lo conocen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entonces modificar mi contrato colectivo, cambiar de sindicato, etcétera? Entonces, ahorita la recomendación inicial sería primero esperar a la publicación, empezar a ver qué nos va a decir la Secretaría del Trabajo, que va a ser ese agente que va a balancear que no haya un cambio tan radical en México. Sería casi imposible que de la noche a la mañana desaparezcan estos tipos de sindicatos indeseables. Es más bien un trabajo a lo largo de los años que los patrones deben irse alineando para que realmente exista una productividad. El convenio y las reformas a la ley no son magia, tienen que seguir su camino de aplicación. Así es. Y recordar a los patrones que gran parte del éxito o fracaso de este tipo de instrumentos es buscar la asesoría correcta, no hacer o no tomar decisiones que puedan estar fundadas a lo mejor en el pánico que pueda provocar qué voy a hacer ahora con mis contratos colectivos. Y los trabajadores también, no buscar ahora tener una asesoría incorrecta porque dicen, es que ahora, ¿cómo que antes no teníamos la libertad sindical? No, ahora se está tratando de proteger más el sindicalismo. Entonces es, no caer en prácticas que puedan ser fundadas por el pánico, sino más bien empezar a analizar cómo se desarrolla en México la aplicación. Tenemos que esperar definitivamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo y dos, que se ratifique y se publique ahora sí en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor del convenio 98, que al menos van a ser 12 meses. Entonces, se tiene un tiempo para trabajar en eso, no es algo que se tenga que hacer de inmediato y no caer en prácticas únicamente por el factor del pánico. Es correcto, y lo importante es que es un tema de estudio, más vale allegarse de una persona que realmente pueda manejar este tema con la experticia necesaria. Este tema del sindicalismo, este tema del convenio 98, yo lo que estoy notando es que es una intención para que México sea más competitivo. No se trata de que se dañen los derechos, ni que se vayan a mermar, ni a suplir los derechos de alguna de las partes que trabajan en la productividad en México, sino para que sea más competitivo. Lo que veo es que la carrera global, por la competitividad, por atraer la inversión, por mantener la inversión, inclusive por crecer las inversiones que ya existen en los países, para que crezca la fuerza laboral, para que crezca la fuerza patronal, para que haya cada vez más herramientas de un país verdaderamente exitoso en temas del trabajo. Esta es la vía a seguir. Cuando la carrera inicia, México siempre había sido muy competitivo por temas del salario, por temas de los derechos tanto laborales como patronales. Existía este tema de modernidad y de actualidad. Increíblemente las cosas se fueron transformando a algo que era indeseable y finalmente esta ratificación del convenio 98 tiende a arreglar un poquito todas esas cuestiones que se habían estado desviando de la esencia natural de los sindicatos, por ejemplo. Entonces sí, interesantísimo y como tú lo dices, hay que esperar a que se publique. Me dices, eran 12 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de que México envía y la oficina de la Haya recibe la ratificación. Entonces, normalmente, o más bien puede ser tiempos muy
cercanos, sino en paralelo muy cercanos entre que se publique en el Diario Oficial de la Federación, porque lo que va a publicar el Diario Oficial de la Federación, el Senado, es que ya se envió a La Haya la ratificación de México. Ya que se deposita en la oficina central, ahora sí empieza el periodo de 12 meses. Entonces, todavía no ha empezado ese periodo de 12 meses en el cual podemos esperar que entre en vigor el convenio. Claro. Entonces, existe todavía ese tiempo para analizar qué acciones valen la pena tomar y cuáles no. Así es. Porque no es posible cambiar de la noche a la mañana contrataciones colectivas. Es muy complicado y además desestabilizaría a trabajadores, a empresas, etc. Recordemos también que gran parte de, o un parteaguas del sindicalismo en México fue con la creación del programa Maquila, que se inició en los 80s, 90s como necesidad de México de tener trabajos y necesidad de países en el extranjero de mano de obra relativamente más barata o accesible. Entonces muchas empresas, sobre todo en la frontera, decidieron traer, exportar temporalmente materia prima, transformarla en México y reimportarla a su país. Eso les salía más barato que hacerla en sus países. Conforme fue creciendo la industria en México, se fue encareciendo la mano de obra, fue siendo a lo mejor más costos sociales, fue incrementándose el costo también para México, y empresas dicen, oye, ahora me genera un riesgo que venga un sindicato muy activo y pueda mermar mi productividad en México, que para mí la traje hace 20, 30 años por el programa Maquila, y ahora pues, está en riesgo. Entonces, claro, lo que se busca es, ok, ya tuvimos la buena idea de traer el programa Maquila, que es realmente maquilarle a otros países sus productos, porque tenemos competidores bastante fuertes como China. Sí. Sabemos todos que la mano de obra china es muy buena, es relativamente barata y es una economía muy fuerte. Y base de eso es la política de trabajo que tienen también internamente. Es imposible que imitemos una política del trabajo de algún país, porque tenemos diferencias culturales, políticas, económicas, que hacen inviable que puedas replicar lo que hacen otros países. Sin embargo, los estándares mínimos que tienen otros países podemos adoptarlos en México, y eso es lo que se está buscando hacer, que realmente adoptemos esas buenas prácticas que permitan crecer y permitan que no solo se mantenga la inversión que hay actualmente, sino que puedan venir otros que sientan atractivo venir a México, que tengan la seguridad de hacerlo. Y que bueno, si me preguntas, son muchos cambios de golpe, el tema de la judicialización, el tema del sindicalismo, el tema de las formas de contratación, sí ha sido muy reciente y en muy poco tiempo estos cambios que va a tener México, pero también hacía falta tal vez esa revolución en la materia, claro, que permita ese despertar para incentivar otra vez el trabajo, la productividad, la inversión extranjera y poder avanzar como país. Así es. Que es, atiende asuntos políticos totalmente. Totalmente, pero también lo que despierta toda esta, bueno, que voltearon todas las cuestiones, por ejemplo, de la contratación, por ejemplo, de la judicialización del sistema y también el convenio 98, importantísimo, es que reabre todos estos temas, todos estos debates, estos espacios que nos brinda, por ejemplo, Canal 28, que nos brindan también en estaciones de radio, para poder empezar a conversar de nueva cuenta de estos temas y volver a ser una sociedad educada en cuestión del trabajo. Saber que somos un ente competitivo como México, pero que también era necesario llevar a cabo otros o sumarnos a otros esfuerzos globales. Un aspecto muy interesante también que hay que platicar es que aunque esto parezca algo muy radical, lo cierto es que estos convenios, si lo pueden leer, es breve. ¿Por qué? Porque está, digamos que, hecho para que todos lo puedan aplicar, ya como decanta en reglamentos, legislaciones y reformas. Eso ya es la forma en la que tú haces tuyo un convenio internacional de este tipo, ¿no? No significa, como tú lo dijiste muy puntualmente, que vayamos a copiar la política de otros países en cuestión del trabajo, sino que verdaderamente vamos a aprovechar estos instrumentos internacionales, tomarlos como leyes modelo, para posteriormente decantarlo de manera muy mexicana en todos nuestros reglamentos, en nuestra ley y demás, para que se acople a nuestro sistema, pero al mismo tiempo le dé un realce competitivo, ¿no? Es realmente crear los mecanismos que ayuden a la aplicación de estos dispositivos o fortalecer los que ya existen. La ley en México, la Ley Federal del Trabajo, es esencialmente buena. Así es. Evidentemente, con la reforma que debe publicarse pronto,
se busca respetar un poquito más los preceptos laborales y obviamente respetar la Constitución, pero es fortalecer los mecanismos internos y fortalecer realmente el espíritu. Oye, la ley desde hace 50 años busca la conciliación. Bueno, tenemos 50 años donde la conciliación no ha sido ejercida conforme al espíritu de la ley. Entonces vamos a fortalecer el mecanismo de la conciliación. ¿Cómo? Con la creación de los centros de conciliación, con separarlos del órgano que va a estar encargado de resolver la controversia, con profesionalizar que ese órgano que lo vaya a hacer esté alineado a un servicio de carrera, que sean personas que estén preparadas, que estén examinadas, que busquen realmente desempeñar el papel tan útil de la impartición de justicia y tan sensible que significa, sobre todo en política social, como es el trabajo. Entonces, esos esfuerzos que hace México no son únicamente índole política, no son nada más para decir, vean, aquí está lo que estoy haciendo, sino realmente buscan que exista ese mejoramiento en las relaciones de trabajo y en cómo se resuelven los conflictos. Así es, pues ven cuestiones importantísimas del derecho del trabajo. Para ello, el licenciado Rogelio Alanís nos lo ha explicado con una grandísima experiencia. Te lo agradecemos. Muchísimas gracias por estar en este programa. A todos nuestros televidentes, esperamos que este contenido les haya sido provechoso como lo fue para nosotros. Es una ventana abierta verdaderamente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, poder conversar en diálogos judiciales con agentes del mundo jurídico como el licenciado Rogelio Alanís, como Littler México. Esperamos que conforme vaya avanzando este tema de la reforma laboral nos sigan acompañando para poder compartir con nuestros televidentes, con los ciudadanos del Estado de Nuevo León y por supuesto con la institución del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de toda su expertise en este tema del derecho laboral. Así que te agradezco tu presencia y principalmente les agradezco a ustedes haber estado con nosotros durante esta transmisión de Diálogos Judiciales. Nos vemos el próximo programa. Por favor, sigan al pendiente de la programación de Canal 28, la televisión inteligente. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Rogelio. Gracias.